Le damos la bienvenida al arquitecto Jorge Tamés Ibarra, director de la Facultad de Arquitectura. Al doctor Iván San Martín Córdoba, coordinador general del Centro de Investigaciones y al ocupante de la cátedra en este año, al arquitecto Javier Sebastián. Como breve antecedente, la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal ha sido instituida desde 1984 por la antes División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura, hoy Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado. La Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal se otorga a profesionales de la arquitectura en México en reconocimiento a su destacado y alto nivel de desempeño en el área, no siendo necesario que sea docente activo de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es un reconocimiento que es acordado por el Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura y tiene la intención de acercar al laureado a la comunidad académica para que comparta sus experiencias y conocimientos con alumnos y profesores de la facultad. Gracias por estar presentes y cedemos el micrófono al profesor Buenas tardes. Agradezco la presencia del señor director de la facultad y desde luego al arquitecto Sebastián, quien ocupa, como ustedes saben, la cátedra de este año. La cátedra es un evento muy importante para la comunidad del posgrado y de la investigación de la facultad, por lo cual nos sentimos muy honrados de tener este año al arquitecto Sebastián. Como ustedes saben, la cátedra es un evento académico que tiene muchos años. Casi todos los años, de manera interrumpida, salvo alguna que otra vez que hubo ajustes calendáricos, en fin, de eventos incluso fuera de la casa de estudios, y entonces se tuvo que ajustar, pero prácticamente año con año se viene haciendo. Simplemente les voy a leer los distinguidos arquitectos que han ocupado la cátedra en sesiones anteriores, para que ustedes valoren de alguna manera la importancia que tiene para la comunidad de posgrado y desde luego para el evento que nos honra ahora el arquitecto Sebastián. En el 84 la ocupó el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, fue el primero. En el 85 el arquitecto Enrique Landa Verdugo. En el 86 el arquitecto Agustín Hernández. En el 87 el arquitecto Vicente Medel. En el 88 el arquitecto Enrique Yáñez de la Fuente. En el 90 el arquitecto Augusto H. Álvarez. En el 91 Teodoro González de León. En el 92 Ricardo de Borreta. En el 93 Félix Sánchez. En el 94 el arquitecto Carlos Mijares. En el 96 Vladimir Caspel. En el 97 Abraham Sabludowski. En el 98 Francisco J. Serrano. En el 99 Mario Sherman. En el 2000 Fernando González Bortázar. En el 2001 el arquitecto Augusto Quijano Axle. En el año 2002 el arquitecto Bernardo Gómez Pimienta. En el 2003 Nuño Magrego Idebuen. En el 2004 Isaac Brol. En el 2005 Mario Lazo Villarreal. La cátedra entonces este año en su emisión 2006 estaría ocupada, como lo hemos comentado, con el arquitecto Sebastián. Voy a leer brevemente su extenso currículum. Desde luego le pido disculpas por la síntesis finalmente arbitraria que hace uno, ¿no?, de un currículum. Él es egresado de nuestra facultad, de la entonces Escuela Nacional de Arquitectura. Fue secretario académico del taller Jorge González Reina. Fue secretario académico de nuestra facultad, es decir, gente de casa, por decirlo así, y a la fecha es asesor sinodal en exámenes profesionales en la misma facultad. Ha tenido una labor de investigación y experimentación muy importante, donde toca temas relacionados con la cuestión orgánica, como pueden ser casas neumáticas, con materiales con una dosis de experimentación, como puede ser el poliuretano, casas prefabricadas, utilización de ferrocemento, etc. Es decir, hay una labor investigativa que no siempre nos ocurre a todos los arquitectos, ¿no? Es decir, en este caso el arquitecto social es un destacado ejemplo que no siempre todos hemos tenido esta labor investigadora, ¿no?, que deberíamos todos los arquitectos tener, ¿no?
sus actividades profesionales, ha tenido una destacada e intensa labor edilicia, donde destacan edificios, oficinas, muchos edificios habitacionales, tanto plurifamiliares como unifamiliares, en los cuales se han abordado a lo largo de la cátedra, arquitectura industrial, naves, plantas, industrial, y una también intensa labor bibliográfica y bibliográfica, un libro muy importante, bioarquitectura, de hecho es un término que la acuña, ¿no? El término bioarquitectura, que se suma, digamos, a esta inercia como la preocupación del medio ambiente, y una gran cantidad de artículos en revistas y periódicos para divulgar las teorías que ustedes podrán ir disfrutando a lo largo del desarrollo de la cátedra. Entonces, por mi parte, le doy la bienvenida, la enhorabuena a la institución social, y sin duda a todos los alumnos y profesores que nos irán acompañando a lo largo de las sesiones, pues les doy de nuevo una cordial bienvenida por parte del CIT. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hoy nos ocupa el cumplimiento de algo que es ya tradición de la Facultad de Arquitectura, la inauguración de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal, que año con año nos pone al encuentro de la obra de alguien en especial. Esta cátedra es uno de los máximos galardones que otorga nuestra facultad y se otorga a profesionales como reconocimiento a su destacada labor en el área de la arquitectura. En esta ocasión estamos celebrando la 21ª edición de este premio, que ha sido otorgado a arquitectos de la talla de Pedro Ramírez Vázquez, Ricardo Legorreta, Teodoro González de León, Mario Lazo y otros, entre otros. Por nuestra formación, es muy importante estar al día en cuanto a la obra de los grandes arquitectos y diseñadores extranjeros. Asimismo, es imprescindible conocer la arquitectura de nuestros colegas nacionales y, sobre todo, tenemos el insoslayable compromiso de conocer a fondo la obra y el trabajo de nuestros egresados. El primer punto de trabajo de esta dirección habla de la importancia que reviste para nosotros el valorar a nuestra comunidad y a nuestros egresados, ya que son parte imprescindible de ella. ¿Cómo podemos sentirnos orgullosos de lo que somos si no conocemos a cabalidad lo que nosotros mismos producimos, lo que nuestros propios miembros son capaces de hacer y de crear? Paralelamente al asombro y admiración que experimentamos al conocer el trabajo de arquitectos y diseñadores extranjeros, debemos darnos a la tarea y el cumplimiento del compromiso que tenemos para con nuestros egresados, de conocer sus obras y sorprendernos y maravillarnos con sus edificios, sus conjuntos y diseños con la misma disposición que dedicamos a los proyectos foráneos. Hoy nuestra facultad está de gala porque vamos a tener el gusto de hacer un recorrido por la obra de uno de sus egresados, el arquitecto Javier Sedocian. Él es egresado de nuestra facultad, donde ha sido docente. Hoy, Javier Sedocian se ubica en la facultad que lo formó para darle cuenta de lo que ha sido capaz de hacer con la formación que le dieron sus maestros, a dar un informe a su alma mater de los resultados con los que ha correspondido a la generosidad de haber transcurrido varios años entre los conocimientos de sus maestros, sus aulas, sus pasillos, sus bibliotecas. Naturaleza e identidad como fuente de inspiración es el tema bajo el cual se llevará a cabo esta cátedra a cargo del arquitecto Sedocian. Enhorabuena, Javier, y es un honor para esta tu facultad de arquitectura el tenerte aquí en esta cátedra, y con esto te damos la más cordial bienvenida, bienvenidos a todos, y declaramos inaugurada la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal. Bienvenido, Javier, muchas gracias. Muchas gracias al arquitecto Jorge Tamés y al doctor Iván San Martín
y junto con la Facultad de Arquitectura por haberme otorgado esta cátedra extraordinaria Federico Mariscal. Aprovecho también para dar las gracias por el apoyo que he tenido de la arquitecta Facio, del arquitecto Mauricio Trápaga y también de Alejandra González, sobre todo en la exposición que a las 8 se va a inaugurar. Aprovecho para comentarlo. Es aquí en la Galería José Luis Benlloure. Ahí va a haber unas láminas y maquetas que se van a exponer durante varios días. También aprovecho y es una oportunidad para agradecer a los maestros y arquitectos que de alguna manera transmitieran conocimientos y experiencias en su momento, y por otro lado me siento con el deber y el gusto de transmitir algunos conocimientos y experiencias quizás a otra escala. Cuando me comentaron que me habían elegido para que este año impartiera la cátedra Federico Mariscal, me fui dando cuenta de que era una oportunidad y un buen motivo para sacar cosas del ropero. Lo que me obligó a revisar, a indagar, a evaluar, a tirar y a organizar el pasado para poder ver el futuro. El tema pues, es naturaleza e identidad, o puede ser naturaleza y hombre, cómo influyen en el concepto arquitectónico. ¿Por qué naturaleza e identidad, no? ¿Por qué naturaleza y hombre? Conforme va pasando el tiempo, y como comentaba Iván San Martín, hace unos años escribí un libro en el que al final de cuentas los temas son tres temas. Uno es la naturaleza, otro el hombre y el siguiente es lo orgánico. Pero cada vez me convenzo más de que la relación naturaleza y hombre es muy importante. De hecho, hace unos años, hace como 10 años, me comentaba, después de una plática, un alumno me preguntó que cuál era la tendencia de la arquitectura. Yo le comenté que para el siglo XXI se vislumbra una tendencia hacia lo natural y hacia lo humano. ¿Por qué? Porque ha habido poco respeto, sobre todo en el siglo pasado, a la naturaleza. De hecho, hay una especie de animal que ha destruido más la naturaleza en los últimos 50 años que en los 50.000 años anteriores. Y esta especie de animal es la especie que está creciendo más. Se dice que en las próximas 2 décadas va a haber más población que lo que hubo en los últimos 1000 años, ¿no? Hace rato estaba leyendo que en China, en la costa de China, la India y otra parte, van a tener la mitad de la población mundial para de aquí a 10 años. Y también hablaban, por ejemplo, que en China, en la mitad de los metros cuadrados que se están construyendo actualmente, en 2 o 3 años va a ser lo mismo en China. Entonces, estoy muy convencido en ese aspecto y les voy a comentar algunos orígenes de la naturaleza y de la identidad. Si nos vamos a los orígenes de la identidad, antes de identificarnos con algún partido político, como se ha venido comentando últimamente, somos mexicanos, pero todavía antes de ser mexicanos tenemos nuestro origen en alguna región. Nuestros antepasados, nuestros parientes, probablemente muchos abuelos de los que están presentes, vivieron en alguna región de la República Mexicana, ¿no? En la Huasteca Potosina, en la zona maya, en fin. Y todavía antes, nuestros antepasados pues, tienen raíces indígenas o hispánicas. Y la región muchas veces o generalmente da la forma en la arquitectura. O sea, lo que es el entorno, el lugar, el paisaje, empieza a dar la forma. Y eso lo vemos en la República Mexicana, como la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental tienen una gran fuerza de expresión. O sea, tienen una gran volumetría pesada,
que en la arquitectura prehispánica lo vemos en las pirámides, ¿no? Esa pesadez de las pirámides tan característico de México. Y también si algo caracteriza, entre otras cosas, a México es la plástica. La plástica, vemos también la pesadez, la volumetría pesada, tanto en la pintura como en la escultura, la pintura, la escultura y en la arquitectura. Y en la época prehispánica, en la época colonial, también vemos los conventos, las haciendas de volúmenes pesados. En la arquitectura contemporánea vemos la arquitectura de Ramírez Vázquez, el Museo de Antropología, la arquitectura de Agustín Hernández, cómo se ve esa pesadez, la de Abraham Saludowski y Teodoro González de León, últimamente la de Serrano. Entonces es algo muy característico que es parte de nuestra identidad. En la pintura moderna, pues la pintura de Diego Rivera, de Siqueiros, de Tamayo, la escultura de Zúñiga, que aunque él no nació en México, pasó la mayor parte en México. Y también se ve cómo la escultura, pues México la exporta de alguna manera con Henry Moore. Henry Moore, desde mi punto de vista, es el mejor escultor del siglo XX. Se inspira en el Chac Moll para hacer sus esculturas pesadas, con algunos hoyos, con mucha volumetría. Y el color también es algo que exportamos, y después Luis Barragán lo llevó a diferentes partes del mundo. Oh, como pero todavía antes de esto que comento, de la época indígena, de la época prehispánica, antes que nada voy a comentar una palabra que a veces es un poco fuerte, pero es así, y somos terrícolas. O sea, al final de cuentas todos nosotros somos terrícolas, somos muy parecidos unos a otros, tenemos las mismas necesidades básicas, y aunque hay diferentes culturas, en el fondo somos muy parecidos. El hombre vivió en las cuevas durante mucho tiempo. Nos podemos imaginar a una pareja ahí en la cueva, sentada en la boca de la cueva, contemplando el horizonte, viendo la puesta del sol o viendo la luna que está a punto de salir. Y ahí vemos cómo la relación entre hombre y naturaleza es un binomio, y cómo el hombre es parte de la naturaleza, y la naturaleza, que al final de cuentas es el globo terráqueo, es parte del cosmos. Es una trilogía que se va dando. Van der Wassen, un pintor austriaco, comentaba que el hombre tiene 3 pieles: su epidermis, que es su piel, su epidermis, que se adapta al organismo; su ropa, que se adapta al cuerpo; y su morada, que se debería de adaptar al ser humano, cosa que no sucede, sobre todo últimamente, en la arquitectura. Quizás la diferencia entre diseño industrial y arquitectura es que el diseño industrial toma en cuenta la ergonomía, que es, por ejemplo, que una pluma se adapte a las yemas del dedo, o que el respaldo de una silla se adapte a la espalda del cuerpo, mientras que en la arquitectura casi no se toma en cuenta al ser humano o la misma envolvente del cuerpo. En otras palabras, y así diciéndolo muy rápidamente, cuando nacemos a veces nos ponen en una incubadora, de esa incubadora nos llevan a la cuna, que tiene sus barrotitos; de la cuna nos llevan al corralito, donde nos ponen ahí, luego gateamos, nos saltamos el corralito, pasamos a través del marco de la puerta, llegamos a la cocina, vemos una serie de cajas integrales, pasamos al baño, vemos una serie de cuadritos en el piso, otros cuadritos en el techo, otros en el muro. Quizá al niño le llama la atención el excusado, se pone a jugar, no sé si por la forma o por el agua, se sale, llega a su cuarto, ve cuadros, ve cuadritos que son los apagadores, los contactos, abre un cajón y se encuentra con una caja. Abre esa caja y se encuentra con una cajita. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño va pasando de caja en caja durante toda su vida hasta que se muere.
y que lo colocan en otra caja. A los niños acabamos haciéndole la vida de cuadrito y muchas veces y se van perdiendo tres aspectos que creo que son importantes, sobre todo en la escuela de arquitectura. Nosotros como maestros a veces nos encargamos de que los alumnos de primer ingreso pierdan la libertad, la espontaneidad y la creatividad. Un poquito del tema. Bueno, estaba con los cavernícolas, ¿verdad? Entonces, hay en la puesta de sol la trilogía. También hay otra trilogía en los cavernícolas. Ellos tienen entre sus principales necesidades básicas son el alimento, la ropa y la morada. La morada viene también de los tres reinos, del reino animal, del reino mineral, del reino vegetal. Se vuelve a dar la trilogía. En el reino mineral, pues es la cueva, está hecha de minerales. Quizás hacen sus moradas con pieles de animales o con ramas del reino vegetal, ¿no? Y sus vestimentas pues también vienen de los tres reinos, ¿no? Se visten con pieles o se pueden vestir con ramas, o los niños a veces usan piedras o caracoles como ornamentos. Pero ya en la cueva hacen un surco que va desde la boca de la cueva hasta el centro de la cueva, y ahí hacen un hoyo, y ese surco sirve para que entre el aire y quede abajo de las llamas, y como combustible usan pedacería de huesos de mamut, o usan estiércol, o usan algunas ramas de coníferas. Ese es su combustible, lo que equivale a la gasolina actualmente, o al petróleo, ¿no? Se sienta la señora con el niño, el señor, empiezan a platicar, empieza a haber una convivencia familiar alrededor de la fogata. La señora empieza a hacer la comida con un venado que le trajo el señor, que estuvo en libertad corriendo durante un buen rato. Y ahí vamos a ver cómo es la dieta del Paleolítico. Hay un libro que se llama La dieta del Paleolítico, en la que hablan que el animal tenía 70% menos de grasa comparado con el actual. Actualmente colocan las jaulas de las gallinas una arriba de otra, estrechas, para que la gallina no se mueva mucho, para que no gaste la grasa, y que lógico se vende por kilos y que tenga más utilidad, ¿no? También la dieta en el reino vegetal era con plantas silvestres. El señor le llevaba las plantas silvestres, era rica en fibras, y también la dieta era baja en sales y en azúcares, y sobre todo tomaban mucha agua. Los minerales los tomaban del agua. El fuego era una herramienta muy importante para ellos. Les servía para alumbrar. La palabra alumbrar viene de lumbre, y con eso alumbraban la cueva con el fuego. Les servía para preparar los alimentos, para calentar la cueva, y también para ahuyentar a los animales. Pero yo pienso que todavía lo más importante del fuego era esa sensibilidad para hacer la convivencia familiar. Con el tiempo, la chimenea sustituyó a la fogata, o sea, a la hoguera. De hecho, la palabra hogar, que es la parte baja de la chimenea, viene de hoguera, y la vida familiar se daba alrededor de la hoguera. Pasa el tiempo, pero mucho más de tiempo, y la televisión sustituye a la hoguera. Toda la vida familiar se da alrededor de la televisión. Empiezan a haber más televisiones. Ahí con la televisión actualmente, o sea, la televisión tiene poco relativamente, como 50 años. Hace 50 años se sentaban alrededor de la televisión. A mí todavía me tocó de chico, y no había el control. O sea, actualmente se dice que el que tiene el control de la televisión es el que lleva el control de la casa, ¿no? Y nos la pasamos viendo como transparencias. Pero bueno, pasa el tiempo y hay las televisiones en las recámaras. El niño ya quiere una televisión, y a lo mejor ya se la coloca en esa recámara.
hace un año a mis alumnos les estaba comentando algo de esto y les pregunté que cuántas televisiones tenían en su casa. Hicimos una encuesta, eran 50 alumnos y resultó que 3 alumnos no tenían televisión, ninguno tenía una televisión, o sea, todos tenían de 2 para arriba, había hasta 10. Y luego les dije, bueno, ¿y cuántas horas ven televisión? O sea, son alumnos de arquitectura, me dijeron que 2 horas. Les dije, bueno, ¿y cuántas horas se la pasan en la computadora? 6 horas. Tiene su lógica, son estudiantes de arquitectura, en vez de estar en el respirador como se hacía antes, ahora se la pasan en la computadora. Les pregunté cuántas horas están en el internet, me dijeron que 2. Entonces ya son 6, y 2 y 2, son 10 horas que se la pasan enfrente de la pantalla, sin moverse mucho y forzando la vista. Es así como para darle una analizada, ¿no? Y les dije, bueno, ¿y a qué hora duermen, no? Y me dijeron que 5 horas. Pues tiene su lógica, son estudiantes de arquitectura, acaban la carrera. Ese es el promedio. Total, también les pregunté una vez que cuánto tiempo les llevaba el transporte, me dijeron que 3 horas, el ida y vuelta. Quedaba 1 hora y les dije, bueno, ¿y qué hacen en esa hora? Me dijeron que comían, no, que otro me dijo que hacía deporte, pero bueno. Con esto termino un poco parte del origen de la naturaleza y de la identidad. Voy a pasar ahora sí a lo que es el proceso creativo y ver dónde está la naturaleza y la identidad, dónde se ubica dentro de los pasos del proceso creativo y cómo influye en el concepto arquitectónico. Bueno, antes de entrar aquí al proceso creativo, la creación es un camino largo y difícil que requiere, además de la imaginación creativa, una imaginación lógica y ordenada. Y aunque no es fácil elaborar un método a través del cual podamos crear algo que aún no existe, en la mayoría de los casos conviene seguir un proceso para diseñar. El orden propicia la libertad creativa. Esto suena quizás un poco raro, que el orden propicia la libertad creativa, cuando estamos acostumbrados que en el arte los compositores, los pintores, los escultores generalmente son desordenados o aparentemente son desordenados, quizás para lo que les interesa son más ordenados, ¿no? Pero creo que el proceso creativo es muy importante y los alumnos muchas veces lo ven en primer y segundo semestre, pasa el tiempo y se saltan pasos, les da flojera, no es fácil. Sin embargo, recuerdo en alguna parte del Principito que comentaban cuando se cosecha una rosa, que lo interesante no es el resultado de la rosa, sino el proceso de cómo se va haciendo eso, ¿no? Cómo se va aflojando la tierra, cómo se le coloca el agua, si se le ponen nutrientes, etcétera, ¿no? Bueno, voy a empezar con el proceso creativo, con la información. La información, como la mayoría de ustedes saben, es recopilar lo que es el programa de necesidades, un enlistado de necesidades. En una casa, pues es lo típico, ¿no? Pero sí es importante ya en ese programa de necesidades tratar de que sea claro, conciso y preciso, ¿no? Como dice la maestra de literatura de Paloma, clarizo, conciso y preciso. Posteriormente, dentro de la información, aquí entra, y es un poco quizás el título de esta plática, entran aspectos de la naturaleza y del hombre, o sea, entran aspectos contextuales, geográficos o de la naturaleza, como es el viento, ver el viento dominante dónde viene, las vistas que puede tener este terreno, las pendientes, o sea, la topografía, si el terreno es plano o el terreno es inclinado, el entorno. Todos estos aspectos creo que son importantes y en su momento van a tener que ver con el proceso creativo.
Un poco más adelante, terminando esto, les voy a pasar algunas imágenes de maquetas que hemos hecho en el despacho y de alguna manera comentar cómo sale el concepto arquitectónico. Y por otro lado, dentro de estas condicionantes, también es importante tomar en cuenta la identidad, o el hombre o la cultura. No es lo mismo, por ejemplo, un árbol en Toronto, Canadá, tener un maple que se da muy bien, llevarlo a Cuernavaca, México, y probablemente no se da porque tiene otra tierra, otro clima, etc. O al revés, llevar un tabachín a Toronto, Canadá, probablemente no se va a dar. Pues Toronto tiene su identidad y su cultura, México tiene asimismo su identidad y su cultura, y es importante tomar en cuenta para quién va a ser esos espacios, pero sobre todo también las raíces. Por otro lado viene la investigación, que sencillamente es buscar edificios análogos, ya sea en libros, en revistas o viendo algunas obras que ya existen de edificios parecidos. Después viene el funcionamiento, el diagrama de funcionamiento es como un organigrama en que cada cuadro equivale a una célula o a un espacio, y la línea que relaciona entre un rectángulo y otro rectángulo es el flujo o la circulación. Es importante que este tipo de diagramas de funcionamiento se proporcionen, o sea, paralelamente se sacan las áreas y se ven en una casa habitacional de un vistazo como la estancia puede ser 5 veces más grande quizás que el medio baño. Y también la zonificación en una casa habitacional se puede poner con colores: la zona social de amarillo, está el comer y el cuarto de televisión, o la zona privada como las recámaras de rojo y la zona de servicios de azul. Todo esto gira a través de espacios que distribuyen a otros espacios, que son los vestíbulos. Una casa generalmente tiene un vestíbulo principal y de ahí pasa al vestíbulo social o al vestíbulo de la zona privada o el vestíbulo de la zona de servicios. Por poner un ejemplo nada más, el vestíbulo de servicios, de ahí se pasa a la cocina, o se puede pasar al patio de servicio, o al lavado y planchado, o a la recámara de servicio, y juntito está el medio baño y juntito el estacionamiento. Ahí ya estamos como zonificando de alguna manera. Entonces el funcionamiento, si hacemos un diagrama de funcionamiento proporcionado con áreas y zonificación, pues se empieza a dar una idea embrionaria del concepto, o sea, se empieza a ver un todo embrionario. Posteriormente viene la síntesis, que no es más que un resumen de todo lo anterior. ¿Se puede pasar la siguiente? Bueno, perdón, no importa. Después de la síntesis viene el concepto, luego el anteproyecto y luego el proyecto ejecutivo. Entonces vamos a ver aquí el concepto arquitectónico. Concepto arquitectónico quizás sea la parte más misteriosa, la parte más interesante del aspecto creativo. Equivale un poco como si en un volcán, en la parte baja, colocan las condicionantes ambientales, que es los vientos dominantes, la topografía, la orientación, las vistas, el entorno, etc. Programas de necesidades, las condicionantes culturales, y todo esto se va moviendo como la lava de un volcán. Empieza a moverse la energía, se mete el diagrama de funcionamiento, se empieza a eliminar lo superfluo, se empieza a sintetizar y empieza a pasar por un momento tormentoso, y es quizás aquí cuando llega el momento más misterioso de todo esto, que es el concepto arquitectónico. Quizás cuando menos nos lo esperamos, de repente, de adentro hacia afuera, llega la idea que es el concepto, y que de alguna manera ese concepto después nada más se va a proporcionar y posteriormente se detalla para hacer los planos del diseño ejecutivo. En otras palabras, es como si en un embudo, como si invertimos esta imagen, empiezan a meter todas las condicionantes ambientales del lugar, la investigación, diagrama de funcionamiento, etcétera. Se empieza a eliminar lo superfluo, a filtrar,
y de repente, cuando menos se espera, sale el concepto. Les voy a comentar un ejemplo análogo del proceso creativo con la gestación de un nuevo niño. Cuando la gestación de un nuevo niño se da durante 9 meses, los 3 primeros meses son muy importantes, de ahí que el médico le dice a la señora que tenga mucho cuidado. No quiere decir que los 6 restantes no sean importantes, pero si por X razón al niño durante el segundo mes al embrión le sale el pie junto a la cabeza, pues va a ser muy difícil que ese niño vaya a salir bien, por más que se cuide la señora, o hay un aborto, o probablemente un fenómeno va a llegar al mundo. Lo mismo sucede en el caso del proceso creativo. Todos los pasos son importantes, pero probablemente los 3 primeros hay que tener mucho cuidado. Si en el diagrama de funcionamiento hay un espacio que se coloca con otro espacio donde no es lo debido, si se continúa con el proyecto, probablemente por más que se ponga y se pongan a lo mejor a los lavabos de mármol, los accesorios de oro y todo lo que sea, si hay cosas de esencia que están mal, pues no va a mejorar. Entonces, en ese caso, quizás conviene el proyecto que aborte y que empiece desde el principio para tratar de llegar a un buen concepto arquitectónico. De ahí que vale la pena cuidar los aspectos de los pasos del proceso creativo. El 99% generalmente del tiempo durante el proceso creativo es transpiración. Me refiero con transpiración que es trabajo, sudar, etc. Y el 1% es inspiración. Sin embargo, ese 1% es muy importante, comentaba Einstein. La inspiración manifiesta el trabajo que se gesta en el subconsciente. Si la mente se ocupa con insistencia de un problema determinado, puede hallar repentinamente la solución al mismo. Y Couture nos habla sobre la idea y dice: no es mecerse sobre una hamaca esperando a que llegue la imaginación, sino que es la aguda y repentina realización de la verdad, la inmediata y total visión de la solución, la certeza de lo que repentinamente viene a nosotros está bien, de que hemos estado equivocados todo el tiempo y desde este preciso momento sabemos lo que se debe hacer para llegar a la verdad. El arquitecto Frank Lloyd Wright les comentaba a sus discípulos que no se sentaran en el respirador con la escuadra y la regla a dibujar. Él dice: yo tengo todo el objeto en mi mente, lo podría alterar sustancialmente, pero todo el tiempo que lo tengo está germinando. Antes de dibujar se debe de entender la idea. Voy a pasar a las imágenes. Este es un proyecto que tú lo conoces muy bien, Joaquín. Es en la tesis nos tocó, junto con el arquitecto Daniel Arredondo y el arquitecto Barrera, hacer el servicio social en Tenancingo de Degollado, y de acuerdo a las necesidades, había necesidad de un centro cultural y deportivo. Básicamente es una cancha de béisbol, una pista de carreras. Empecé a hacer un proyecto ortogonal, sin embargo me di cuenta de que pedía formas curvas, aunque tenía taludes con pasto, y cambié el concepto. Entonces queda una cancha de béisbol arriba, la pista de carreras, un río que el arquitecto Castañeda Tamborrell me comentó: oye, ¿por qué no haces un lago? Entonces hizo ahí un lago, esa como depresión, como media esfera, que es para que jueguen los niños, y la plataforma que está en la parte baja es donde está la alberca. Entonces uno llega por el acceso y es un solo muro, que es un gimnasio auditorio, y abajo están los vestidores, pero bueno, no tiene caso entrar en detalle. La siguiente, por favor. Este es un edificio de oficinas que lo que nos dio el concepto arquitectónico fue la orientación, era una orientación sur, y de alguna manera el muro grande de concreto hacía que el asoleamiento del poniente lo evitara, ¿no? Que es de concreto aparente todo el edificio martelinado,
la intención de ese puente es darle escala humana. Es un edificio de oficinas en el que tenía mucho interés de que la zona de secretarias tuviera iluminación y ventilación natural. El programa de necesidades básicamente eran privados, zona de secretarias, servicios, o dentro de los servicios, aparte de los sanitarios, estaba, bueno, nosotros lo metíamos como dentro de servicios, un pequeño auditorio, un lugar donde se ocupaba la computadora en aquel entonces, crédito y cobranzas, y la misma gerencia que quedaba hasta arriba. Entonces hicimos una maqueta, es un terreno clásico de 15 de frente por 25 de fondo, y la maqueta, con la intención de que tuviera iluminación y ventilación natural, la zona de secretarias, pusimos un patio al centro, con una lámpara parecida a esta, la pusimos arriba de la maqueta, y nos dimos cuenta que iluminaba muy bien abajo, pero ya en la parte baja hacia los lados no entraba mucha luz. Entonces decidimos hacer una como rebanada de pastel al frente del edificio, sacar esta rebanada, dejarla como aire, y de esta manera se podría iluminar a través de estas ventanas la zona de secretarias. Después en la obra nos dimos cuenta que como esto era norte, se hacía como un embudo y entraba el aire fuerte y lo sacaba como aire cruzado. Las escaleras quedan en esta parte de aquí con iluminación y ventilación natural a través de un domo que queda al centro, y los sanitarios quedan aquí, las ventanas no aparecen en la maqueta, con la idea de que tenga también iluminación y ventilación natural. Básicamente eso fue lo que nos dio el concepto. Quedan estas partes como archivos y la zona de abajo como estacionamiento. En la parte alta la compañía tenían la costumbre de que desayunaban o tomaban el café a las 10 de la mañana, y entonces aprovechaba la azotea con algunos macetones que había. Gracias. Este es un edificio de oficinas que está junto a la Cineteca, aquí cerca de Churubusco, y es un terreno muy especial porque enfrente tiene un panteón y es un terreno alargado, muy profundo, y en la parte de atrás se hace más ancha. Entonces nos preocupaba mucho el tener el panteón al frente, sobre todo por las vistas. Hicimos un pequeño estudio, un análisis para ver dónde podíamos ubicar el edificio, y una de las alternativas era en el sentido largo, y poníamos ventajas y desventajas. Eso lo descartábamos porque tenía orientación oriente-poniente, que es muy mala para oficinas. Otro, teníamos dos cuerpos, uno aquí y otro acá, tenía duplicidad de servicios, se eliminaba, y así hasta que llegamos a la conclusión, el que más ventajas tenía de las 10 alternativas era la que el edificio estaba en la parte de atrás, y nos quedaba el estacionamiento adelante para tener menos circulación, y sobre todo que desde las ventanas no se veían las tumbas del panteón. Ya en los últimos niveles se veían las copas de los árboles, y acá aparentemente ya se llegaban a ver las tumbas. Se decidió cerrar con un muro y quedó unas oficinas con dos patios, uno de cada lado. Son dos volúmenes, uno de servicios. Cuando vimos este proyecto me fui con el arquitecto Daniel Arredondo a ver las torres de satélite, puesto que estos son dos triángulos, para ver cómo se sentía, cuál era la sensación al caminar entre las torres de satélite, puesto que estas torres están hechas para verse desde el automóvil. Sin embargo, uno va subiendo y veíamos que era interesante cómo pasar entre las dos torres, y decidimos, porque aquí queda el estacionamiento y a través de un corredor peatonal que separa el estacionamiento se llega a esta plaza, y decidimos hacer una rampa pasando entre los dos cuerpos, y se llega aquí a este cuerpo que tiene el elevador, las escaleras y los sanitarios con iluminación en esta zona de aquí. Se trató de que tuviera orientación norte-sur, norte en este sentido y sur, con excepción de esta que es al poniente, si no me equivoco, al poniente, que se pusieron unas celosías. Entonces pasa uno a través del cuerpo, y de este cuerpo por unos puentes que tienen unas ventanas con unas fugas visuales, se llega a cada uno de las oficinas. La siguiente. Bueno.
creo que ustedes, como son arquitectos, tienen buena imaginación, entonces se acordarán del edificio pasado, que el cuerpo de servicios es más alto y flaco y el otro es más gordo y chaparro. Y la intención fue que sobre los sanitarios quedaran los depósitos de agua y sobre el elevador el cuarto de máquina, ¿no? De ahí obedece que sea más alto ese cuerpo. Esta es una casa en un terreno muy especial, que tiene una pendiente muy fuerte y una vista muy agradable a un acantilado. Lo que no quisimos fue hacer muros de contención, que eran muy caros, y rellenos, que también son caros. Entonces decidió hacer este muro de concreto, que también es caro, pero no tanto como los otros. Y sobre estos dos muros de contención, hacer un puente y dejar el terreno libre, casi el 95%, ¿no? Más o menos, del terreno queda como área verde, nada más se construyen los dos muros y parte del estudio que queda aquí. Entonces, uno entra el acceso de la calle al jardín o al estacionamiento. Por aquí se puede bajar a un pasillo, es como un puente que comunica la zona social, y queda aquí queda estar comedor y atrás la cocina y desayunador. Queda una isla de servicios alrededor de ese volumen, que es una pirámide. Queda un patio y alrededor queda la recámara de servicio y el lavado y planchado. A través de este volumen de escalera se llega a la zona privada de recámaras, y a través de otro puente se llega al terreno natural y se baja hacia esta parte de aquí. Quizás aquí nos da un poco más de imagen, ¿no? En otras palabras, es como si un pájaro pasa por aquí y sale por abajo del otro lado de la casa, ¿no? O sea, la casa tiene la forma de pirámide invertida en esta parte de aquí. Es una casa especial porque tiene 600 metros cuadrados de terreno y 900 metros cuadrados de área verde, ¿no? O sea, casi gran parte es el terreno natural, más lo que es la azotea, que queda como jardín. Aquí queda el tanque de gas y el depósito de agua en la parte alta. Estructuralmente esto tiende a girar o a deslizarse, ¿no? Entonces tiene una zapata continua, escalonada, puesto que si no fuera escalonada, pues esto se deslizaría como si fueran unos esquís. Y también estructuralmente este cuerpo, que es la escalera, trabaja como un elemento, como un muerto, lo que llamamos en la arquitectura un peso muerto, en el que los puentes trabajan como tirantes. En otras palabras, es como si un gigante aquí se pone con unos cables a agarrar la casa para que no se voltee. La chimenea queda adosada en la losa y volada en la parte de así. Es un almacén de un laboratorio farmacéutico, en el que pues, en su momento necesitaba una ampliación. Aquí se pusieron lo que viene a ser donde terminan de poner las cajas, los frascos en las cajas, etcétera. Quedó como un patio para el andén. Y bueno, creo que aquí es un clásico almacén, quizás la diferencia es el copete que se trató de integrar hacia la fachada, ¿no? Así es un conjunto de 4 casas en Tepepan, en el que tenía una afectación y no se permitía construir esta parte por una posible calle. Y lo que nos dio el concepto aquí fue el terreno, la resistencia del terreno. Esto está cerca de Xochimilco, por lo cual hay mucha agua y el terreno, la resistencia no es muy buena. Entonces se trató que tuviera mucha superficie, de ahí la forma piramidal, y de alguna manera que las terrazas, tratar de aprovechar las terrazas como área verde. Después de hacer la tesis, es la primera casa orgánica que pues, aunque no se hizo, sirvió como práctica, como gimnasia. Recuerdo muy bien, esta casa se tiene el estacionamiento abajo de este volumen, se entra al vestíbulo con la vista como jardín que se integra aquí como un patio, y tiene medio nivel que sube hacia 2 recámaras con una Y y el vestidor iba en el medio,
o se pasaba a creo que era la sala, comedor, recámara principal, acá los servicios, pero me recuerdo que que teníamos el muro recto para la recámara, para la cama, y la alacena también era un muro recto, y nos costó mucho, pero mucho trabajo pensar que podría ser curvo ese muro, ¿no? La siguiente. Son dos casas, una casa más integrada al terreno, o sea, más adaptada, otra casa que eran los servicios acá, la zona social volada, las recámaras en el volumen de abajo, y la terraza, desde el comedor y el desayunador se puede salir a la terraza. Básicamente son como dos piezas de dominó puestas una sobre otra. Un centrito comercial en Cuapa, que básicamente el terreno es un triángulo y en la envolvente del triángulo se puso la construcción. El acceso principal se llega a otro triángulo donde hay una pequeña cafetería y un domo piramidal con la idea de iluminar la entidad. Bueno, esta es una casa, la primera casa orgánica que hicimos, y pues, la filosofía de esta casa o el concepto parte mucho pues desde los animales, ¿no? Cómo los animales hacen sus moradas curvas, cómo el pájaro va por los materiales, la hembra se echa, gira y va formando su nido, o cómo el conejo, las hormigas, con su cuerpo van haciendo sus moradas de acuerdo a sus necesidades, o cómo el molusco con su baba va haciendo su concha, que es como su casa que la lleva a todos lados, ¿no? Yo ahí veo en el molusco tres aspectos que creo que son muy importantes, son cuatro, creo, y que para mí los gustos son de los conceptos más importantes en la arquitectura. El molusco necesita un funcionamiento, necesita un espacio, el espacio lo delimita con la estructura, y la forma no es más que el reflejo de esa estructura en el exterior. En el caso, por ejemplo, de este espacio en el que estamos, se necesita una función. La función es que hay un cuate aquí hablando, comentando algunas cosas, y hay algunas personas que tratan de captar lo que está diciendo, ¿no? Entonces, esa sería la función. El espacio lo delimita las paredes y lo delimita con la estructura, y la forma pues se va a dar en el exterior, ¿no? Pero bueno, eso era hablando de los animales, de cómo los espacios, el espacio natural del animal es curvo, casi no existe la línea recta en la naturaleza. El horizonte al final de cuentas es curvo, la misma gravedad con el movimiento es curvo. A través del microscopio, los copos de la nieve se ven como hexagonales en el reino mineral, pero en el reino vegetal y en el reino animal casi no existe la línea. Entonces, esto fue parte de los conceptos o de la filosofía que se tomaron para hacer estas casas. Esta casa tiene el acceso por este caracol, se llega básicamente a dos espacios, a un espacio con mucha luz, amplio, y a través de un túnel se llega a un espacio más amplio con mucha luz. La idea fue hacer como un cacahuate, y esa transición baja en penumbras, Barragán comentaba que los animales buscan las penumbras, era un poco intencional, ¿no? También Gaudí decía que la luz, exceso de luz ciega, o poca luz pues también ciega, ¿no? Entonces la circulación no es necesaria tanta iluminación. Esto posteriormente se hizo con un material de ferrocemento, lo vamos a ver más adelante en las siguientes sesiones. Trabaja como un cascarón, así como el cascarón de nuestro cráneo es muy resistente, o las mismas conchas son resistentes. La resistencia lo da lo duro y lo delgadito, pero sobre todo la forma, ¿no? Nuestros órganos principales están en el cráneo, que es el cerebro, y en la bóveda torácica, lo que se llama caja torácica, tenemos el corazón, los pulmones, etc. Aquí vemos el acceso, que es como un caracol. Hay un periscopio para que desde la cocina se vea quién está tocando,
una campana, un nicho para dejar los zapatos, se baja por la espiral y se llega a estos espacios. Todo esto está recubierto con pasto, con tierra y pasto, ¿no? Con la intención de que mantenga una temperatura entre 18 y 21 grados centígrados durante todo el año y entre 45 y 60% de humedad. Este es un proyecto, un concepto, porque no se hizo. Cuando estábamos en sexto semestre con los alumnos, les dejamos como tema la ciudad de investigación de humanidades, que es en la zona Cultisur, cerca de la sala Nezahualcóyotl, y es donde están actualmente esos edificios azules que le llaman los pitufos. Y el proyecto, creo que lo interesante aquí es el terreno. Es un terreno de lava volcánica, es parte del Pedregal. O'Gorman comentaba que el Pedregal es todo un mar de lava volcánica, y la intención fue aprovechar toda esa lava volcánica lo más que se pudiera, hacer un circuito alrededor y llegar a cada uno de los institutos por diferentes estacionamientos, ¿no? Estaba el Instituto de Investigaciones Estéticas, Jurídicas, etc. También pedían 2 auditorios, ¿le puedes pasar a la siguiente? Pedían 2 auditorios, y los auditorios quedaban como en la entrada de la cabeza de una serpiente, y una cafetería que quedó aquí. Pedían es como la dirección de la ciudad, no me acuerdo el nombre, pero donde están las oficinas de toda la dirección de la ciudad de la investigación, quedó un poco como reminiscencia de la pirámide de Copilco circular que está ahí cerca, ¿no? Y todos los programas de necesidades eran casi iguales. La parte baja quedaban las bibliotecas, por ser que tenían más área y ser más pesada, en medio de la zona administrativa, y arriba los cubículos. Por la azotea se podía pasar a diferentes institutos, puesto que pedían que hubiera mucha comunicación en los diferentes institutos, ¿no? La siguiente. Se trataba de que la piedra que se quitaba del lugar, esa piedra volcánica, se usara en estos muros inclinados. La siguiente. Es una casa, un conjunto para el Infonavit. En aquel entonces pedían lotes de 7 metros por creo que 25 metros de fondo. Entonces se proyectaron 2 módulos, y uno se llegaba y tenía de estar, comer y cocinar. En la cocina el fregadero tenía un muro húmedo que daba al baño, y luego una recámara. Si la familia crecía, se podía poner un módulo parecido con una recámara de un lado, otra recámara del otro lado y el baño en medio. Entonces ya podía ser hasta para, no sé, 6 personas quizás, ¿no? Ahora, estas casas, la intención es que se hicieran, de hecho se hizo una, no se pudo hacer todo el proyecto, en una fábrica de prefabricados, que se construyera todo. Tiene como 3 metros 20 centímetros de ancho y 10,50 de largo, y que ya que estuvieran terminadas las casas, se llevaran a los lotes y se conectara la luz, el drenaje y el agua. Así. Este es un proyecto que se hizo en la época de Salinas de Gortari, cuando hizo el centro urbano para Chalco. Hubo un concurso a través del Colegio de Arquitectos, y junto con el arquitecto Luis Solís y el arquitecto Ernesto Nataré se entró al concurso. Los 10 primeros lugares, el primer lugar hizo la planta de conjunto, y a los primeros 10 lugares a cada uno nos dio el proyecto de un edificio. A alguien le tocó un hospital, otro campos deportivos, gasolinería, etc. Nos tocó una iglesia. Y bueno, después de hacer cierto análisis, estudios, etcétera, nos dimos cuenta que la mayoría de la gente que vive en Chalco vivió en Ciudad Nezahualcóyotl, eran los hijos de los fundadores de Ciudad Nezahualcóyotl, y que todavía se identificaban con alguna virgen o algún santo provinciano. Y entonces, en el programa de necesidades quedaron aquí las capillas.
estas pequeñas capillas, pero creo que el concepto principal fue que los domingos, cuando llegaba a haber mucha gente, hacer un gran atrio y tener un altar en esta parte exterior y que se pudiera oficiar la misa. A través de un corredor se llega propiamente a la que le llamaban la Catedral de Chalco. Aquí el Papa Juan Pablo II puso la primera piedra, pero ya después ya no se hizo nada. Por aquí se iluminaba, y esta fue una capilla también que pedían, unos salones con unos auditorios, servicios donde iba a estar la vivienda del obispo y una serie de servicios, ¿no? Todo esto se iba a hacer de ferrocemento. La siguiente. Bueno, esto es para una casa que vamos a ver más adelante, el sistema constructivo. La intención es que estas casas se hicieran con un globo grande, que se inflara, que se sprayara el poliuretano, que se desinfle y que se volviera a usar ese globo como cimbra para hacer otras casas. Estoy hablando hace como 15 años, que fue cuando se hizo esta casa, y el arquitecto Mirafuentes, él trabajó con el arquitecto Fray Otto en Stuttgart, ahí tenía el laboratorio de estructuras, y hacían unos modelos para poder hacer la estructura neumática para que cuando se infle no se tronara, porque la presión del aire no sea muy fuerte y con la misma presión del aire sea la adecuada. Entonces es una lámina de aluminio que medía como 90 por 60, se cortaba, se trazaba el envolvente medio, que es esta, y se cortaba lo del centro del aluminio, se colocaba un globo ahí, se cuadriculaba, y posteriormente se ponía un tubo hacia la parte de arriba con un embudo en el que se le colocaba yeso con cerveza. La cerveza era para que cuando fuera bajando no frague, puesto que si no fraguaba y se quedaba duro el yeso en el tubo. Entonces, ya que bajaba por la manguera, bajaba con su propio peso el globo y nos daba la forma natural como la futura estructura neumática iba a resistir. Este es uno de los modelos, se hicieron 4 o 5 modelos diferentes. Sin embargo, nos dábamos cuenta que el error de 1 milímetro que teníamos cuando se cuadriculaba, cuando se hacía los lienzos para hacer la estructura neumática, podía tener un error de 10 centímetros. La siguiente. Y descartamos esos experimentos y se hizo el trazo geométricamente. Hace 15 años, les comento más de 15 años porque en aquel entonces yo estaba en la Secretaría Académica de la Facultad y el departamento de computadoras dependía de mí, y había 3 computadoras, estaba ahí abajo de la dirección, y ahí estaba todo el departamento, que eran 3 computadoras. Entonces se infla la neumática, se spraya y se desinfla, y arriba se coloca pedacería de azulejo, y por dentro se aplana como con 4 milímetros. Entonces lo que le da la resistencia es que queda como un sándwich, como en la viga ahí, lo que trabaja es el patín de arriba y el patín de abajo. En este caso lo que trabaja es la pedacería de azulejo y el aplanado de abajo. Y el poliuretano sprayado funciona como aislante y bueno, parte de la estructura. Así. Este fue el modelo que se hizo, que no convenció, también se desproporcionaba la cúpula de arriba. Así. Esta misma casa se hizo para un conjunto de satélite de 4 casas, que era un jardín al interior, y los muebles quedan perimetrales, casi todos los muebles quedan perimetral. Las recámaras tienen unas puertas plegadizas de madera que en el día, si se quieren, se abren y se integran casi todos los espacios. Es una casa de 120 metros cuadrados, aunque a veces da la apariencia de más amplitud cuando se abren las puertas. Así. Es un proyecto que ahorita que se empezó a construir y está parado para un centro de convivencias en un fraccionamiento, y lo que da básicamente es un pequeño auditorito
un privado y unos sanitarios. El programa es muy sencillo. Y lo que nos dio el concepto arquitectónico fue el trazar bisectrices de cada una de las esquinas. De esta otra esquina se traza una bisectriz, otra por acá y otra por acá, y el cruce de las bisectrices nos dio casi el centro geográfico del terreno. Entonces, a raíz de ese centro geográfico se trazan dos círculos y queda un disco verde como si fuera de pasto, y alrededor lo que queda se le coloca árboles. Se trata de enfatizar la idea como un árbol al centro. Así. Es una casa en la que lo que nos topamos fue con la orientación. Es un terreno grande en el que de alguna manera la orientación del norte estaba hacia el fondo. Entonces lo clásico es meter la casa en medio con orientación sur y norte en este caso, lo cual no era lo más apropiado. La otra alternativa era meter la casa al fondo para que tuvieran la orientación sur. No me acuerdo exactamente cómo, nos dimos cuenta de que a través de un patio, en el centro del patio, se podía quedar la recámara principal que está en la parte alta con orientación norte, pero también para que se equilibrara la temperatura con orientación sur en este otro lado. Entonces nos pedían sus hijos jóvenes, les gustaba mucho el básquetbol, y que tuvieran un espacio, el patio que servía para estacionamiento, para jugar básquetbol, aunque tuviera otra proporción de una cancha de básquetbol, pero que más o menos se prestara a que jugara. Entonces quedan los coches aquí en esta parte, quedan unas rejas, que creo que hay una imagen que se ve más adelante, que de alguna manera la idea es velar un poco esta vista. Se entra, se tiene la cocina, el comedor, la sala, un estudio de pintura, y en la parte alta se tienen a través de una escalera las recámaras. En esta bóveda grande van las recámaras, la mayoría, las tres de los jóvenes, con orientación sur, y la bóveda pequeña servía de circulación para llegar a la recámara principal. Aquí queda un estudio con orientación norte. Pero aquí hay una parte plana, no sé si la alcanzan a apreciar, que es la transición entre esta bóveda que es la circulación y sirve para enfatizar el acceso como un marco y llegar a la recámara. O todas las zonas inertes, todo lo que no se mueve en la recámara, como son los closets, se colocaron en estas partes, en la parte baja, plana de esa parte del medio. Depósito de agua queda en esta parte de aquí. Y casi todas las vistas van del centro de los espacios, o de la mayoría, hacia el patio, ¿no? Otras dan hacia acá y otras hacia el jardín. Acá queda la circulación, uno de los baños de la recámara que queda al fondo, la recámara principal con su vestidor y baño que está aquí tapado, que tiene unos tragaluces de este lado. Aquí se tiene la vista entrando del estacionamiento. Claro, aquí hay unas puertas con unas celosías. Así es. El conjunto que les comentaba en Ciudad Satélite, que pues tiene tierra y pasto en la parte alta. La ventaja de este tipo de construcciones semienterradas, yo las comparo a veces como, entre otras funciones que tiene la nariz tiene la función de filtrar el polvo, de mantener cierta temperatura de 37 grados centígrados en el organismo, de mantener cierta humedad. Y lo que es el pasto, los arbustos y los árboles, al evapotranspirar producen oxígeno, y el oxígeno rechaza la contaminación, creando un microclima que de alguna manera también filtra el polvo en el interior de estas casas. Los accesos peatonales, accesos del estacionamiento, el depósito de agua queda en esta parte. Es una caseta, en la colonia la llaman el KISS, y tiene un depósito de agua en la parte de arriba. El ferrocemento, o sea, este material que es un esqueleto de varilla cubierto de malla de gallinero,
generalmente tiene 5 centímetros de espesor y generalmente lo que le da la rigidez es la forma. Entonces es un pésimo aislante térmico y acústico. Entonces generalmente le aplicamos el poliuretano espriado como aislante. En este caso el depósito de agua en la parte alta sirve como aislante, al igual que la tierra, lo que está semienterrado en esta parte. Bueno, este es nacionalista. Hace como 30 años cumplió, no es cierto, hace 5 años cumplió 25 años de haber fallecido el compositor José Alfredo Jiménez. Y él y sus familiares me pidieron que si se arreglaba la tumba, que si se le daba mantenimiento. Un poco así para ubicarlos, José Alfredo Jiménez en su canción de Camino de Guanajuato dice: no pases por Salamanca, que ahí me llega el recuerdo, y ya al final dice: la Sierra de Santa Rosa, Camino de Guanajuato, ahí nomás tras Lomitas se ve Dolores Hidalgo, yo ahí me quedo paisano, ahí es mi pueblo adorado. Él quiso que lo enterraran ahí y que pusieron una capilla. Cuando muere, las autoridades del municipio pues le dan como lote que mide 8 metros de ancho por 20 de largo, y hay una capilla de estilo greco-latino bastante feíta, y aquí había un corralito, es como un barandal, porque resulta que Dolores Hidalgo es parte de la ruta de independencia y los turistas iban a ver la tumba de José Alfredo. Entonces el panteonero les pidió una propina para dejarnos entrar a la capilla. Los familiares no están muy de acuerdo, y dentro de lo que pedían era que ya después, cuando se hizo el proyecto, de que fuera más abierto. Con el tiempo nos dimos cuenta ya en la maqueta que esta es la tumba y que es como la mandíbula de José Alfredo, y que parecía como si estuviera cantando y con el zarape en el hombro, ¿no? Parte de la identidad de José Alfredo pues, es el sombrero charro y el zarape, ¿no? Se pusieron los nombres de las principales canciones en cada uno de estas franjas: El Rey, Paloma Querida, Si Nos Dejan, La Media Vuelta, Ella, etc. Como no cabían, se pusieron las principales. Y para contrastar un poco la carga del color, se puso pedacería de mármol, con lo que hacen las tumbas del panteón. Allá se ve la copa del sombrero. La copa del sombrero tiene lo que le llaman las cuatro pedradas. Y las 4 pedradas o abolladuras producen una cruz que se puso con un vitral azul, que en determinada época, a determinada hora, se proyecta sobre el epitafio que dice: la vida no vale nada. Cuando llevamos la maqueta con el presidente municipal de Dolores, estaban unas señoras que se supone que eran las del comité del mantenimiento de la tumba, que en realidad no hacían gran cosa, pero están muy puestas ahí. Y yo sentía que no les gustaba que se fuera a tirar la tumba tradicional que tenía, ¿no? Y de repente llevamos la maqueta y una de las señoras me dice: oiga, arquitecto, y ese es Camino de Guanajuato, ¿verdad? Refiriéndose al zarape. Yo me quedé así y digo: no, pues sí. La verdad es que no nos habíamos dado cuenta de que parecía también Camino de Guanajuato. La siguiente. Este es un proyecto que promovió junto con la Semarnat Ricardo Torres Návanos. Me imagino que saben quién es él. Él fue el primer alpinista mexicano latinoamericano que llegó a la cima del Everest y está aquí presente, por cierto. Él puso, bueno, la intención es hacer un albergue en el Iztaccíhuatl, en la falda del Iztaccíhuatl. Se llega en coche y se pone, y aquí llegan los automóviles, y de por aquí se llega, creo que le llaman la Japileca, no sé, a los pies del Iztaccíhuatl. Entonces la intención fue: aquí viene abajo del albergue, vienen las literas, luego los baños, junto a la cocina y un lugar como para comer y una estancia con una futura chimenea que no sale aquí. La intención fue que desde arriba no contara mucho
y volaba. Aquí es un acantilado de muchos metros de profundidad. La siguiente. La siguiente. Este es otro albergue para el Pico de Orizaba, también está en las faldas del Pico de Orizaba. Cuando fuimos a ver el terreno, resulta que en unos pueblos un poco alejados llegan a poner unas tuberías de PVC para que el agua del deshielo la canalizan hacia su pequeño pueblo, su aldea más o menos. Y alguna vez se rompió algo esas tuberías y entonces empezó a arrastrar la tierra en esta parte de aquí. Se produjo una depresión. Cuando vimos el terreno, pues pensamos que podría ser bueno poner el albergue en esta parte de aquí. El acceso es aquí a través de un mezanín. Tiene abajo los albergues, aquí tiene como para comer, baños abajo, más o menos. La siguiente. La siguiente. Bueno, esta es una casa que acabamos de terminar y que es un terreno especial en el sentido de que aquí junto hay una construcción muy grande, atrás también y de este lado también. Entonces era difícil orientar la casa a cualquiera de los tres lados. Y hacia el lado poniente, que quizás no era la mejor orientación, teníamos la mejor vista, puesto que hay un panteón de estos que casi no se ven las tumbas más verdes, y al fondo las montañas. Y el terreno, aquí es un retorno, entonces aquí se tiene el acceso, entonces casi por sentido común, pues el estacionamiento tenía que estar aquí. Y la casa también, pues tenía que estar al fondo, ¿no? Empezamos a hacer varios proyectos de diferentes formas y llegábamos a una espiral. A mí no me convencía mucho porque sentía que ya traía esa idea a priori, pero ya cuando nos dimos cuenta que caía mucho dijimos, bueno, pues vamos a hacer la espiral. Entonces se hizo la espiral logarítmica y ellos tenían mucho interés. Habían vivido en una casa que tenían como 3-4 niveles que bajar y era lo que menos les gustaba, las escalinatas. Entonces trató de hacer por partes una escalinata en el que se sube como 1 metro de altura de aquí a acá. Esto no viene aquí porque si no, no se vería el interior. Tiene todo un vitral en esta parte, en esta fachada. Entonces a través de una puerta se llega al vestíbulo, que puede bajar 12 o 3 escalones al medio baño, o se sube 4 escalones y se pasa a la cocina con el comedor, o se baja a la sala, o se pasa por unos como 5 escalones a 2 recámaras. Son 2 niños como de 4 y 7 años, cada uno tiene su recámara y su vestidor y baño al fondo, o se sigue subiendo de escalera y al fondo tiene la recámara con vista acá y al fondo queda el vestidor y baño. Si se sigue caminando por la espiral, o sea, la circulación se ve en espiral y se llega donde está el cuarto de televisión, o sea, las personas se recuestan en este volumen para ver la televisión, y se sigue caminando y se llega a una escalera de caracol y se sube al estudio que queda en esa parte de ahí. En la parte alta queda el depósito de agua, el cono que se ve allá arriba. Nada más como comentario, lo que ven como la sala originalmente era un círculo y el comedor estaba dentro del jardín, pero para dejar más amplio ese jardín interior, el comedor se metió hacia la cocina. Esa como sala, algún día viendo un libro de un florero de Álvaro Alto, este clásico que es así muy orgánico, muy libre, me gustó, lo copié en la planta y después lo ubiqué en la planta arquitectónica y no se veía tan mal. Luego hicimos algunos ajustes para esa sala. La siguiente es una ventana que da del cuarto de la televisión. Este volumen, cuando veíamos que pues, este era una espiral y que se parecía a Nautilus, observamos el Nautilus y me gustó mucho este volumen. Y casi de inmediato dije, ¿qué tal si se le pone un volumen así, una maqueta? Pero también casi instantáneamente uno piensa, no, pues esto va a estar muy forzado.
hace muy formalista, y también casi al mismo instante uno dice, bueno, pero si la ubicación del cuarto de televisión está ahí, a lo mejor puede ser. Entonces pienso que es una de las pocas veces en que de la forma sale la función, después de la función viene la forma, se ha repetido muchas veces en esta facultad. Sin embargo, función y forma y función son una misma cosa. Y creo que es con la próxima obra, en cierto aspecto, de plano copiamos algún elemento, en este caso, de la naturaleza. Algunas veces son más a priori cuando la gente le empieza a llamar que el tiburón o el quis, porque la gente le empieza a ver parecido, y son formas análogas, pero casi nunca salen a priori, ¿no? Así. Esta es una vista de la maqueta que está desde el comedor, la circulación, el acceso a la recámara principal, el acceso a las otras recámaras, por aquí está el cuarto de televisión. La siguiente, por favor. Pues es un proyecto en el que es un condominio para 10 casas con un terreno muy especial porque había cuevas y es una cañada. Entonces, después de varios intentos, hicimos una maqueta con las curvas de nivel, se ubicaron todos los árboles que hay en el terreno, y ya cuando sabíamos dónde iba a estar la casa y hacia dónde se iban a dirigir las orientaciones y las vistas, en donde hay terreno firme y pasa esta cañada, se apoya sobre un montículo que está atrás de este cuerpo, pasa como puente, da la vuelta, se apoya en terreno natural, brinca como 20 metros y baja como 20 metros y se apoya en terreno natural. Ya que teníamos el proyecto definido, se sacaron estudios de mecánica de suelo, y bueno, este petate es terreno bastante bueno en este caso. Con el tiempo, de repente, para eso bajaron todas las cuevas, con excepción de una que se veía muy confiable, que mide como 5 de ancho y como 50 metros de profundidad, y pensamos conservarla, ya que se veía muy confiable. En un momento dado me di cuenta de que se le podía poner la cabeza de una serpiente a la boca de la cueva, y entonces ya fuimos en la maqueta, se le puso la cabeza de la serpiente. La siguiente, por favor. Bueno, ahí sí que se indica ahí, Alejandro. Ahí está la cabeza de la serpiente, el cuerpo. Entonces pues nos dimos cuenta de que ese tubo, que mide como 100 metros de largo, de ferrocemento, pues equivalía al cuerpo de la serpiente. Podía ser como una serpiente virtual que entra al terreno, sale del terreno y de repente se mete otra vez al terreno, y dijimos, bueno, pues ya vamos a ponerle la cola de la serpiente. Entonces esa es la cola de la serpiente. En la parte alta queda el depósito de agua donde está el cascabel, abajo queda la caseta del conserje, más abajo el cuarto de máquinas, y a un lado los 10 pequeñas bodeguitas, una de cada casa. Había esa cueva, había otras cuevas que se bajaron, y queda esto que está en primer término, en la parte baja, como un cráter. Entonces la idea fue entrar por la cabeza de la cueva, por la cueva, y salir a este cráter. Desde que estábamos en el proyecto, cuando ya sabíamos que la ubicación del edificio era esa, se empezaron a construir estos muros de 90 centímetros como protección para los niños, para la gente. Y dijimos, bueno, pues ya vamos a rematarlos con la cabeza de una serpiente de un lado y con la cola del otro lado. Y así salen 7 serpientes que hay por diferentes lados. Queda el espejo de agua aquí, y de la cola de una serpiente sale el agua. Es parte del proceso final del tratamiento de una planta de tratamiento. Sí. Allá se ve al fondo la cabeza. Creo que este terreno tiene muchos encinos. Se dejó básicamente casi como estaba en las áreas verdes, se reforzaron, y el 95% de la superficie del terreno se conservó como área verde. Así es. Una maqueta que también se hizo de trabajo para ver las ventanas con relación a las vistas y con la orientación. Si quieres verlas pasando. Bueno, mira,
Yo ya con esta, era la última obra, con esta me despido. Muchas gracias.